5:26 de la tarde. Está en línea Daniel Jofra, secretario general del gremio de aceiteros. Aceiteros está en plena discusión paritaria. Esta es una discusión paritaria sumamente interesante porque cuando solemos hablar de crisis o de pobreza, siempre decimos, en Argentina hay que hablar de riqueza, no hay que discutir la pobreza, hay que discutir la riqueza. Creo que con Mariano lo hablamos bastante. Y en este caso es la discusión paritaria de un gremio el que en general le va bien, es un sector, digamos, que le va bien. Y en medio de toda esta situación se da la maniobra del gobierno para hacerse muy rápido de 7.000 millones de dólares con todo lo que ocurrió con esos 1.500 millones de dólares que dejó de recaudar el Estado Nacional y al mismo tiempo fue directamente a un sector, al sector de las cerealeras, al sector más pudiente, más poderoso que tiene todo el ecosistema de producción agropecuaria, con mucha bronca de productores medianos y pequeños. Y esto se da en medio de la discusión paritaria, muy interesante lo que están invitando a reflexionar desde el gremio de aceiteros, por eso la charla con Daniel Jofra, insisto, su secretario general. Daniel, soy Pablo Caruso con Mariano Hamilton y Luis Pablo Giniger en Que Vuelvan las Ideas. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Gracias por llamarme. Gracias a vos, Daniel, por atendernos. ¿Estás de acuerdo con el enfoque de la charla o hay algo que debería haber agregado y no lo hice? No, la verdad que es una síntesis de lo que piensan también los dueños del mundo, ¿no? Sí, de someter cada vez más a los trabajadores y trabajadoras, particularmente en Sudamérica. Uh-huh. Pero bueno, lo que ocurrió la semana pasada, que a todos nos sorprendió, porque no esperábamos una jugada, que tampoco vamos a ver si fue por una inoperancia de este gobierno como hace todas las cosas, o por algo que ya estaba pactado, pero yo no creo que venga por ahí, sinceramente. Más allá de que algunos apuntan a la cerealera, que no, yo discuto hace 20 años y me peleo hace 20 años, o sea, no la estoy defendiendo, sino uh-huh. que para mí que han aprovechado la inoperancia de este gobierno y han sido beneficiadas, pero, y a ver, en esto tampoco hay que sacar al sector de campo que perdió, el sector de campo perdió de ganar esa plata que ganaron los agroindustriales, pero claro, generalmente son los más beneficiados. Bueno, todos nos acordamos de la 125 en el año 2008, ¿no? Que tuvieron 100 días parado al país y tiraban la leche en la cuneta. Uh-huh. ¿Y esto de qué manera se mete? ¿En qué momento están de la discusión? Nosotros hace una semana nos juntamos con los empresarios de la agroindustria en la Bolsa de Comercio de Rosario y planteamos el salario que venimos planteando hace 20 años y que es un cálculo del salario mínimo vital y móvil, como le establece la Ley de Contrato de Trabajo y la Constitución Nacional, donde vos tenés que garantizar con un salario las 9 necesidades. Y bueno, nosotros hoy estamos pidiendo 2.344.000 pesos. Nosotros hoy estamos ganando la categoría de peón 1.850.000 pesos. Traducido a porcentaje es un 26-27%. Pero bueno, nosotros estamos planteando eso independientemente si hubo o no maniobra, si hubo alguna especulación, qué sé yo. El gobierno tendrá que dar explicaciones, haber perdido 1.500 millones de dólares en un día. Pero bueno, qué sé yo, es muy difícil entender la timba financiera de lo que hacen estos tipos cada vez que gobiernan. El problema lo tenemos en poder revertir en octubre y no darle el aval político, ¿no? Que ya de por sí son bastante impresentables la clase política, en general, no digo todos, pero sí un gran grupo de políticos que nunca han trabajado bajo patrón o que son empresarios, que representan los intereses de los empresarios que los llevaron a ese lugar de poder. Si no, no se explica por qué votan en contra de la clase trabajadora, en contra de los jubilados, bueno, en contra del Garrahan.
¿Qué tal? Daniel, Luis Pablo Giniger te saluda. Ahora, de todas maneras, pensaba en la mirada que tendrá el laburante aceitero, al ver, bueno, las ganancias extraordinarias que obtuvieron las cerealeras en esa ventana abierta y luego cerrada por el gobierno. Esas ganancias por un lado y después que cueste tanto cerrar un aumento paritario, ¿no? Debe haber una lectura ahí bastante potente, me parece a mí, como para que puedas compartir con nosotros, del laburante y del sindicato mismo también. A ver, son capitalistas y siempre, nunca fue fácil para nosotros lograr un aumento a pesar de las ganancias que han tenido históricamente. O sea, yo sé del 92 que estoy en este rubro, entré a trabajar en Dreyfus en el 92 y fui trabajador pobre en una multinacional durante 12 años, hasta que pensamos a pelear como lo establece la ley de contrato de trabajo y el 14 bis. A nosotros no nos sorprende nada que nos digan ahora que no nos van a dar nada, porque el capitalista nunca te quiere dar, porque no le interesa si tu hijo va a la facultad, no le interesa si te vas de vacaciones, si tenés un auto, si tenés una casa, si comés las 4 comidas diarias, si te vestís, no le interesa eso. Entonces nosotros lo tenemos que comprender a eso. No podemos esperar que el empresario, porque hayan ganado muchísima plata en tan pocas horas, producto de alguna especulación, no creamos de que nos van a dar el aumento. No nos van a dar el aumento, así no vamos a tener que salir a luchar como salimos a luchar hace muchos años. Tenés que, por supuesto, siempre muy importante, no sé si me escucho, ¿estoy abierto? Sí. La participación en la ganancia de los empresarios, ¿no? La participación de los trabajadores en la ganancia, eso aparece como un elemento importante en situaciones como esta. La participación de la ganancia no se da nunca como los salarios buenos de este país. El 95% de los trabajadores registrados están por debajo de la línea de la pobreza, que está en 1.200.000, 1.300.000 pesos. Esto hay que sacárselo a los empresarios. Nosotros, si todos los años cerramos un bono para fin de año, que es casi un sueldo mínimo, pero nunca, nosotros consideramos que el punto de partida de la distribución de la riqueza es el salario. Si nosotros no podemos lograr el salario, menos vamos a forzar a las empresas a que nos retribuyan con una cosa de estas características. Claro. Decir, bueno, ganaron mucha plata, fue una jugada maestra y la van a repartir. No la reparten nunca, porque no les interesa repartirlo. Entonces, consideramos que el salario es lo más fuerte que tenemos los trabajadores de nuestro país. Bueno, pero la bronca del laburante, en algún caso, digo yo, debe sumar para esa lucha, para esa pelea que es, como vos decís, cotidiana. En realidad no es extraordinaria esta vez únicamente, pero debe darte una bronca tremenda. Que se la lleven en pala en una situación como esta y no acepten aumentarte 300 lucas el salario. Mirá, cuando vos tenés conciencia de clase, luchás así le haya votado al gobierno de turno. Nosotros lo primero que hicimos para tener esa conciencia de clase es decir, concientizar a los trabajadores de cuánto tienen que ganar, que hoy, después de tantos años de nosotros luchar por el salario mínimo, no hay una conciencia de cuánto hoy un trabajador tiene que ganar, porque vos te adaptás al mercado, hablás de la inflación, hablás de los topes salariales, qué sé yo, de las ganancias extraordinarias de las empresas, y no pasa por ahí, pasa por tener la conciencia de cuánto vos tenés que ganar. Nosotros ¿qué decimos? El salario no lo fija el mercado, sino que lo fijan las necesidades. Entonces los trabajadores pelean por eso. No les importa si han tenido una super ganancia ahora, es decir, porque siempre la han tenido. Es decir, nosotros hemos hecho los balances y nosotros representamos el 1.5% del costo laboral de estas empresas. Y no lo pagan solamente las grandes cerealeras como Dreyfus, como Viterra, como Bunge, como Cargill, como AGD, como Molino. No lo pagan ellas solamente porque exportan y porque tienen puerto, sino que lo pagan. Nosotros tenemos empresas chicas y medianas que pagan también. Tenemos empresas en Franque, como Colibrí, que se llama Colibrí, otra se llama Sánchez y Sánchez, una tiene 10, otra tiene 30 empleados y pagan el salario que pagan las grandes agroexportadoras. Y
Por eso yo digo que, o decimos dentro de la organización, que el salario no lo fijan las posibilidades, tampoco que tengan la empresa. A ver, ¿qué implica que vos ganes bien? Que los patrones tuyos ganen menos. Bueno, eso es lo que hay que pelear. Estamos charlando con Daniel Jofra, secretario general del gremio de aceiteros. Daniel, ¿en qué momento ves a la organización de los trabajadores en la Argentina, el movimiento obrero organizado, en este momento de la discusión política, ¿no? Con este gobierno, etcétera, etcétera? Mirá, vos me hablas de la CGT particularmente. Nosotros pertenecemos a la CGT, que es el paraguas más grande que tenemos incluso en Sudamérica, gremialmente hablando. Hace mucho que yo vengo discutiendo y planteando de que tenemos representantes que no están acorde a las circunstancias. Creo que este gobierno lo único que hizo venir a desnudar las debilidades que tenemos hace mucho tiempo, particularmente en la CGT o en las centrales. Cuando un dirigente que está en la cima de la central más importante de Sudamérica piensa de que no hay motivo para ir a una huelga por tiempo indeterminado, como lo que está ocurriendo en Ecuador, o con un plan de lucha, cuando vos tenés a los jubilados que los recagan a palo porque se cagan de hambre, a los del Garrahan que no le aumentan que atienden a nuestros hijos, a los docentes que nos educan a nuestros hijos, a los chicos discapacitados que incluso se pelean mediáticamente porque son unos inescrupulosos, son unos cretinos, en su gran mayoría los dirigentes de este gobierno, y que tenemos a los trabajadores pobres. No hay motivo para hacer una huelga. Y bueno, ¿qué quiere que te diga? Evidentemente a sus trabajadores, esos que dicen que no hay motivo, los tienen de la misma manera, por eso somos pobres. O sea, la responsabilidad del sindicalismo que los trabajadores seamos pobres. Entonces, me parece que tiene que haber un recambio, pero el recambio no puede seguir articulándose con las mismas herramientas que seguimos teniendo de hace 50, 60 años, porque eso no es democracia sindical, que se elijan entre 4 o 5 en una pieza y que decidan esos 4 o 5 durante 4 años todo lo que sucede con el movimiento obrero. Tenemos el salario por debajo de la línea de la indigencia, entonces el salario mínimo que plantean ellos. Bueno, creo que tiene que haber un recambio, creo que hay como no se puede entrar a la CGT, porque la CGT la eligen 4 o 5 organizaciones muy grandes de este país que tienen muchos afiliados, creo que se están armando permanentemente distintos frentes que salen a luchar independientemente de la CGT, que lo único que tenemos que hacer es juntarnos todos, organizar esta bronca que hay desde hace mucho tiempo. Yo decía hace 1 año y medio atrás que era la oportunidad de la CGT de enfrentar a este gobierno, con las políticas que tenía en contra de la clase trabajadora, porque claramente nos vino a hacer la guerra y a cambiar el contrato social. Entonces, creo que tenemos que tener dirigentes realmente que entiendan de lucha de clase, porque si no entienden de lucha de clase, están dentro de su comodidad, de su zona de confort y no los vamos a sacar de ahí. Van a seguir estando ahí pululando con el poder y aceptando todo lo que le dice la UIA y los gobiernos de turno. A ver, Daniel, tomo de lo que acabas de decirnos. Entiendo que para vos hay condiciones más que acreditadas para ir un paro por tiempo indeterminado. Esa debería haber sido la medida de una CGT que estuviera a la altura de circunstancias. Sí, bien. Porque este gobierno está minado de empresarios y a ver, yo nunca tuve la posibilidad de gobernar ni de estar en la cúpula de la CGT, pero sé lo que es discutir con patrones. Bien. Entonces, vos tenés, los patrones, lo único que le jode es que vos le haga perder de ganar la fortuna que siguen ganando, mientras que los trabajadores siguen siendo pobres. Entonces, no hay otra manera. Es decir, cuando vos estás mal y toda tu gente está mal, y no podés pensar de que si haces una huelga te van a acusar de desestabilizador. Si a nosotros, ¿cuánto hace que nos vienen desestabilizando? Entonces, no podemos seguir permitiendo que un gobierno
que nosotros seamos el fondo del tarro de este gobierno ni de ningún gobierno. Entonces, me parece que hay que salir a luchar como corresponde. Si, a Daniel, nosotros nos dejaron herramienta compañeros y compañeras que ahí no están, que están desaparecidos, que lo mataron, que han sido encarcelados, que han sido perseguidos. Bueno, me parece que no tenemos que dejar que sea en vano esa lucha. Y Daniel, te digo lo que se escucha de dirigentes a los que cuando se le hace un planteo de este tipo de medida de fuerza dicen lo que pasa es que las bases no acompañan o no hay un acompañamiento general en este clima, en este momento de la sociedad para una decisión como esa. ¿Vos qué contrapones ese argumento? Y que se vaya a la casa. ¿Qué querés que te diga? Si a mí los aceiteros y los desmontadores me dicen que no quieren parar, y bueno, me voy a mi casa y listo, que hagan lo que puedan. Es decir, porque si vos, que sos dirigente, que supuestamente tenés una visión distinta a la que tienen tus compañeros de trabajo, y no le podés hacer entender, no lo podés concientizar de que luchando podemos conseguir muchas cosas, a ver, ellos te dicen eso, pero después te dicen no hay motivo para ir a la lucha. Entonces no son los trabajadores los que no quieren salir a luchar, son ellos. Algunos plantean, algunos dirigentes, y lo que pasa es que pierden el día. Bueno, tenemos que decidir si el problema nuestro es por salir a luchar, es perder el día o tener un trabajo 40 años en forma sin dignidad. ¿Me entendés? Entonces eso es lo que tenemos que plantear. Y listo, nos quedamos tranquilos. Entonces no discutamos más, dejemos que los gobiernos hagan con nosotros lo que quieran y listo. Que tratemos de pensar de que algún día va a venir un mesías político que nos va a decir, bueno, acá tienen ustedes lo que le corresponde. Eso tenemos que hacer. Porque si no, por un lado te dicen que los trabajadores no acompañan y por el otro lado ellos te dan argumentos de que en realidad no los tienen, pero dicen que no hay argumento para ir a una lucha. Bueno, evidentemente son ellos los que no quieren ir a la lucha, no los trabajadores. Yo no creo que si vos le proponés el micrófono a un trabajador que se está muriendo de hambre no quiera luchar, si no tiene nada para perder, porque ya perdió todo, ¿me entendés? Cuando no puede alimentar a su hijo, no puede mandarlo a la facultad, no le puede dar una medicina, no lo puede sacar de vacaciones. ¿Qué tipo de vida es eso? No podemos seguir pensando de que un trabajador tiene que ser pobre, cuando hace 50 años uno buscaba trabajo para dejar de serlo. Daniel, ¿cómo se modifica esa estructura de decisión orgánica de la CGT que vos dijiste se resuelve entre 4 personas en un salón muy chico o una mesa muy chica? ¿Cómo se modifica eso? Teniendo alternativa como lo fue el MTA en su momento en los 90. Teniendo una alternativa de un frente sindical que represente los intereses de los trabajadores. Mirá. O sea, fracturar la CGT, digamos. No hace falta. No hace falta, ni siquiera hace falta que nosotros salgamos a querer ocupar un puesto. No es mi idea, ni siquiera lo he pensado con otro compañero, como Furlan, como el Roy Aguiar ¿cómo es? De ATE. De ATE. No hay intenciones. Nosotros necesitamos formar un frente que represente los intereses de los trabajadores. Es decir, no hay que fracturar absolutamente nada. Mirá, el MTA, cuando se conformó con los gremios de transporte, no decía queremos romper la CGT. Lo que pasa es que después no les queda otra que elegir a sus compañeros que salieron al frente en un momento difícil como fueron los finales del menemismo y principios de la Rúa. Entonces la gente paraba más con ellos porque la CGT no iba al paro. Por ahí le daba un poco de vergüenza y hacía un paro cada tanto, pero era un plan de lucha y organizaciones donde se movilizaban, que representaban a la clase trabajadora y la clase trabajadora respondía. Eso es lo que hace falta. Necesitamos dirigentes que realmente organicen esta bronca y puedan salir a defender a la clase trabajadora. ¿Y hay alguien que esté trabajando en eso, Daniel, en este momento, en la construcción de ese frente? Sí, hay muchas organizaciones. Sí, están los compañeros de la CAT, están los compañeros, bueno, de los gremios de producción. No, que están y que hay corrientes, se las escucha, se conversa con ellos, pero quiero decir que estén pensando en la formación de ese frente en concreto, en dar ese paso. A ver,
yo creo que lo que nos falta es animarnos a entender de que hay que ir con una huelga. Si yo y me sentaría hoy con los patrones de la agroindustria, sin pensar de que tengo que ir al paro o pensando de que no tengo que utilizar la herramienta fundamental de la clase trabajadora, que es la huelga, para enfrentar a este tipo de patronales, y prefiero no pedir nada, prefiero no hacer nada, ¿me entendés? O sea, yo creo que lo que nos falta hoy es coincidir de que tenemos que hacer lo que no hace la CGT, que es un plan de lucha. Daniel, muchas gracias por este rato. Te mandamos un abrazo grande. Gracias a ustedes. Un abrazo grande. Daniel Jofra, secretario general del gremio Aceiteros, charlando con nosotros. ¿Viste? Interesante. Cuando te das cuenta que alguien está diciendo algo más parecido a una sensación, Sí. Nah, ¿no? Es un dirigente de verdad. 5:47. Somos